Buen día. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, las enfermedades cerebrales como son las afasias. La afasia es un trastorno del lenguaje que afecta la comprensión y la expresión. Las consecuencias pueden darse por los accidentes cerebrovasculares, por los tumores o infecciones que se dan endocranianas. Hay una clasificación de las afasias. En esta oportunidad voy a hablar de las afasias no fluentes. Este tipo de afasias presentan dificultad en todo lo que tiene que ver en la expresión, en la articulación, en el lenguaje informativo, y la prosodia de igual manera está alterada. Una de estas es la afasia global, que podemos decir que es un tipo de afasia de las más graves, donde hay un daño extenso de las áreas del lenguaje en el cerebro. Los pacientes no pueden hablar ni entender lo que se les dice. Tampoco pueden leer ni escribir. La verbalización suele ser repetitiva y puede representarse como sílabas, como la, ta. Esa es la forma de pronto que ellos tienen. No pueden formar una frase compuesta, no lo pueden hacer. La zona que se afecta en este tipo de afasia es la zona frontal amplia temporal parietal y las estructuras subticales adyacentes. Tenemos también en este tipo de afasia la afasia de Broca, que es una forma de trastorno en el habla en el cual existe dificultad en el articular y en el empleo de frases cortas. Afecta la broca, los campos frontales que rodean la sustancia blanca adyacente, la ínsula y los ganglios basales. Por último tenemos la afasia transcortical motora, que es un trastorno del lenguaje de unos síntomas curiosos. Genera problemas al hablar y al escribir, pero se les facilita el repetir. En la comprensión oral solo comprenden oraciones simples, como la casa, el perro. No pueden hacer frases como tal compuestas. En el discurso oral él no es fluente. Hay presencia de ecolías. Informativo, hay dificultad en articulación, y la presencia de prevalecencias. La escritura está alterada también. Hay grafomotoras, dificultad para iniciar una escritura, y la comprensión lectora es la dificultad para comprender oraciones de distinta complejidad. Las lesiones se ubican en el lóbulo frontal izquierdo. Ahora vamos a realizar una simulación de los pacientes. En esta ocasión vamos a simular las afasias que ya había representado. Y empezamos con la afasia global. Este tipo de afasia es donde el paciente no puede pronunciar sílabas completas, pero sabe lo que uno se refiere o quiere decir. Como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Ta, 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 que, que. Bueno, si yo te pregunto y tú me dices sí y no, y solamente tú me señalas, ¿cómo te llamas? Mike. Mike, ¿eres militar? ¿Tienes 13 años? Aquí podemos identificar que fue muy difícil al poder indicar palabras. Solamente dice sílabas muy cortas, pero al final él puede identificar ciertas cosas. No puede identificar palabras muy amplias, pero puede hacerlas de esta manera. Ahora vamos a identificar el otro tipo de afasia, que es la afasia de Broca. Entonces en esta afasia es donde ellos forman pequeñas palabras, pero se les dificulta en el momento de articular. ¿Qué ves acá? Pa, pa, ja, Mírame. Pájaro.
¿Qué ves? Pa. Ja. Ahora vamos a hablar sobre la fascia de Broca. Vamos a hacer la simulación de un paciente con la fascia de Broca. Para ellos es muy difícil articular y decir palabras cortas, pero finalmente las pueden decir con dificultad, pero las dicen. ¿Qué ves acá? Ga. Ga. Mírame. Ga, Ga. Ga. to. De acá, to. To. Gato. Ga. To. Gato. Gato. Como podemos ver, hay dificultad en la unión de palabras. Tal vez estos pacientes a lo largo, cuando hagan mucha terapia, pueden llegar a tener un proceso más simple en su recuperación. Y por último vamos a hablar de la fascia transcortical. Vamos a ver la simulación con ese tipo de afasia. Este tipo de afasia puede dar por ciertos accidentes que se pueden presentar. Simulamos un paciente que tuvo un accidente en una moto. Ellos de pronto no recuerdan bien lo que sucedió. Identifican las cosas, pero no recuerdan bien lo que pudo haber pasado. Entonces, ¿cómo te llamas? Bueno, quiero que tú me digas dónde ves un caballo acá. Ese es el caballo, muy bien. Ahora sí me vas a contar, ¿qué te pasó ayer? ¿Sabes en qué estabas andando? Moto. Moto. ¿Qué te... Cruce. Sí. Carro. Carro. Un carro lo cerró. Sí. ¿Y tú antes hablabas así? No. Entonces cuando te cerró el carro quedaste así. Listo. Tú me puedes escribir acá, la casa es grande. Podemos observar que la letra que él realiza no es como la que realizaba antes. Hay distorsión en la parte de la letra. Aunque comprende las cosas que uno le dice, obviamente en frases cortas las puede generalizar. Este tipo de patologías con parte de rehabilitación integral puede surgir y salir adelante. Bueno, aquí hemos terminado el proceso de la parte de las afasias no fluentes. Muchas gracias. De Guarnichi. Esta fascia se presenta una alteración en el lóbulo temporal. Su principal característica es el problema de percepción en el lenguaje. A diferencia de la fascia de Broca, el lenguaje espontáneo es fluido en cuanto a su expresión. Su comprensión está bastante alterada, la denominación y la repetición no presentan. Un paciente con este tipo de afasia, cuando habla o quiere comunicarnos algo, no se comprende mucho lo que él quiere decir, no es bastante claro lo que él dice. Afasia nómica. La afasia nómica, esta afasia se presenta en la parte media posterior de las circunvoluciones temporales media izquierda.
Esta afasia, su principal característica es la dificultad en la denominación. La expresión es bastante fluida y su capacidad de repetición es normal. Una persona con este tipo de afasia suele describir los objetos ya que no los puede mencionar o nombrar por su nombre propio. Ejemplo, si un paciente se le pregunta como ¿qué puede ser esto? Y él va a contestar, sirve para escribir o sirve para hacer tareas, qué sé yo. Ese sería como la respuesta de un paciente con una afasia anómica. Buenas noches, compañeros. Quiero complementar un poco lo que mi compañera ha venido comentándoles sobre el tema de afasias. En esta ocasión quiero hablarles sobre la afasia de conducción. La afasia de conducción se produce por una lesión en el fascículo arqueado que conecta con el área de Broca y el área de Wernicke. La principal característica de esta afasia es la incapacidad para la repetición. Para un paciente que presenta este tipo de afasias, una palabra polosílaba podría ser un trabalenguas. Un paciente realiza muchas pausas en el intento de encontrar palabras adecuadas. Para un paciente con afasia de conducción, emite frases de entre 3, 4 o 5 palabras con una medida más o menos normal, pero con un poco de esfuerzo al hablar. La lectura en voz alta y la escritura están bastante alteradas, pero la comprensión de las lecturas se ve conservada.